Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos que vamos, pessoal, dar continuidade aqui na nossa programação, conversando, debatendo e falando sobre diversas questões, diversos temas, seja na política nacional, mas também na política internacional. E hoje eu estou aqui com o Andrés Tapia, né, para contar um pouco, né, como que anda as coisas no Equador, qual que é a situação política e também, né, falar das lutas dos trabalhadores e dos setores populares da sociedade. Também está aqui no meu lado a Lena, ela que é militante, né, do PSTU, né, para poder também ajudar na tradução e, né, caso, né, e algumas outras questões, caso precisar. Então, Andrés, né, primeiramente, por favor, fale um pouquinho de você, se apresente aí para o público. Hola, sí, muy buenas tardes con todos. Yo me llamo Andrés Tapia. Soy de Ecuador, de la Amazonía central del Ecuador, y soy biólogo y también comunicador social de la provincia de Pastaza. Es el lugar en la Amazonía central donde estoy ubicado ahora. Sim, então vamos assim começar, o Andrés. Como que está a situação política do Equador? Quais são as lutas e as dificuldades que vocês enfrentam? Sí, en estos momentos puede verse que la situación del Ecuador es bastante compleja, ¿no? En general, bueno, siempre el país siempre ha sido muy convulsionado, muy convulsivo, un país con una trayectoria de lucha popular muy fuerte, insurreccional incluso podríamos decir, ¿no? Constantemente el pueblo levantado en las calles durante la década, fines de los años 90 e inicios del siglo, mucha inestabilidad de los gobiernos, lo que hizo que haya muchos cambios presidenciales en pocos años. Esa ha sido la característica del Ecuador siempre. Luego ha habido un tiempo de relativa estabilidad en la primera década del año 2000, pero luego un repunte nuevamente de los procesos de convulsión social de crisis, y eso hace que en los tiempos actuales hayamos tenido pues contextos de movilización social muy fuerte en el país. En primer lugar, octubre en el año 2019 es uno de las gestas de movilización más grandes de la historia del país, donde todo el país se vuelca a las calles por las medidas económicas que el entonces presidente Lenín Moreno quería implementar, siguiendo las recetas del Fondo Monetario Internacional. Entonces eso generó un levantamiento social muy fuerte que tuvo buenos resultados. Y de igual manera, hace solo 2 años atrás, en 2022, un nuevo estallido social de unas características muy fuertes, ¿no? Sumamente fuertes, que pusieron en duda la legitimidad de las instancias del gobierno para precisamente gobernar. Entonces, esto hizo que el pueblo esté en las calles durante 18 días exigiendo sus derechos y también pueda alcanzar varias conquistas sociales y económicas. Entonces, como ven, los últimos 5 años de la historia del Ecuador son muy convulsivos, muy dinámicos, y solo hace 2 años atrás tenemos estos grandes estallidos. Pero menciono estos 2 estallidos porque tienen mucha implicación en lo que en estos momentos se vive, especialmente el levantamiento de junio de 2022, porque ante una crisis de legitimidad del gobierno de derecha en ese entonces de Guillermo Lasso, el pueblo se levanta y si bien no se derroca al presidente en este levantamiento, se genera una debilidad tan fuerte en el gobierno
que solo un año después ya viene un proceso de elecciones anticipadas. Esto producto de una acción constitucional denominada la muerte cruzada, en la cual el Parlamento se disuelve, el Congreso se disuelve, pero el presidente entonces, de ese entonces, tiene 6 meses para gobernar bajo decreto y luego convocar elecciones. Eso hace que el proceso electoral se precipite en el Ecuador, se adelante. Es decir, el presidente Lasso en la práctica debía gobernar hasta este año, pero termina 2 años antes su mandato porque se viene este proceso de elecciones anticipadas. Entonces, se acelera un proceso de recambio en el cual se mueve nuevamente el tablero electoral y pues distintas figuras de la izquierda, de la derecha, del centro optan por la presidencia y hace que el actual presidente que está en estos momentos gane las elecciones, pero como bien decimos, en un proceso muy atípico, es decir, no es común que haya elecciones anticipadas 2 años antes y la movilización social hace que eso ocurra. Ahora, lamentablemente, claro, el gobierno que ha asumido en estos momentos, que es el gobierno del presidente Daniel Noboa, es prácticamente un gobierno interino, porque solo está electo para completar el tiempo que el presidente anterior no pudo completar. Es decir, está 1 año y medio, básicamente, en el poder, de lo cual ya lleva casi 6 meses. Entonces tiene, bueno, más de hecho, entonces tiene como muy corta duración este gobierno. De hecho, que el próximo año estaremos ya en un nuevo proceso electoral. Entonces, como pueden ver, se repite la historia de hace 20 años de mucha movilización y dinámica social, nuevamente después de 2 décadas, producto, esto no es casual, sino es producto de que el ajuste neoliberal en el país está nuevamente vigente, precisamente con las intenciones, las recetas del Fondo Monetario Internacional, del FMI, que constantemente está presionando a los gobiernos para que se adopten planes, medidas económicas que sigan con sus recetas. Entonces, cuando los gobiernos optan por esto, el pueblo se levanta, pues y finalmente existen estos procesos. Ahora, en el actual momento, si bien es un gobierno interino de transición hacia las nuevas elecciones que serán en febrero del próximo año, es decir, ya en unos meses más, es un gobierno que aprovecha, primero que es un gobierno de derecha, de una derecha radicalizada, podríamos llamarlo así, que aprovecha muy bien las condiciones sociales, sobre todo las condiciones de seguridad que se han gestado en estos años. ¿A qué me refiero con ello? Es a que los últimos 2 gobiernos desmantelan el Estado y se provoca una crisis de seguridad que inicia de hecho, con estos gobiernos anteriores, pero que en el año pasado y en lo que va de este año genera pues una crisis realmente muy, muy compleja, ¿no? Muy delicada, a punto que el actual gobierno reconoce la existencia de un conflicto armado interno. Es decir, en estos momentos el Ecuador vive un conflicto armado interno con grupos de delincuencia organizada, principalmente vinculados al narcotráfico. Esto no quiere decir que el narcotráfico sea un proceso reciente en el Ecuador. De hecho, inicia hace muchos años atrás, décadas atrás, pero se afianza en los últimos 5 o 6 años, justamente con estos 2 gobiernos anteriores que había mencionado, se afianza de tal manera que empieza a infiltrar al aparato del Estado, sobre todo al aparato de la justicia, es decir, directamente influyendo en las decisiones de los jueces, en los tribunales, y también al aparato de represión, que en este caso es la policía y el ejército. Entonces, se habla de un fenómeno de infiltración de las Fuerzas Armadas, de los narcogenerales, y por tanto estamos hablando que el narco permea a todas las instancias de la estructura del Estado, de las instancias del poder, del orden público. Entonces ya nosotros hablamos o definimos como una categoría de una narcoburguesía que, permeada por los negocios que el narcotráfico mueve en el país, se dedica a, pues, prácticamente a generar ingresos, generar plusvalía en base a los fondos provenientes del narco. Entonces, esto es algo que el país no lo había vivido con esta intensidad. Y claro, es el pretexto perfecto para que también el presidente actual utilice, obviamente, una situación tan delicada y tan adversa como es
la infiltración del narco para decretar una guerra interna. Entonces, es el momento que estaba viviendo el país, en el cual pasa de ser un país que, pese a esta convulsión social que yo mencionaba, ha sido un país relativamente seguro, que a diferencia de otros países de la región, no ha tenido un proceso de violencia tan arraigado como ha sido en Colombia, como ha sido en Perú, pero pasa de esta situación, entre comillas, pacífica, relativamente de calma, a convertirse en estos momentos en uno de los países, si no en el país más violento de América Latina. Los datos hablan, ¿no es cierto?, de que se registra el índice de homicidios por cada 100,000 habitantes, el más alto en estos momentos en el continente, incluso por encima de México, encima de Colombia, que han sido los países que tenían índices muy altos en estos temas. Entonces, el Ecuador pasa de convertirse, de ser una isla de paz, a convertirse en un país sumamente violento, sobre todo en torno a la violencia política, y es por ello que en los últimos años el Ecuador ha hecho noticia precisamente por estos hechos. El asesinato de alcaldes, ¿no?, gobernadores de los municipios, el asesinato o intentos de asesinato a figuras públicas, incluso a un candidato presidencial como fue Fernando Villavicencio, justamente en la previa de la última elección. Es una noticia que recorrió el mundo y generó pues alerta mundial. Y finalmente, en los últimos meses, la toma de un canal de televisión de manera pública por parte de la delincuencia organizada, pues son hechos que recorrieron el mundo y que muestran que el Ecuador está en un momento sumamente complejo, pero que además no ha terminado, porque se mantienen estos índices de violencia en todos los sentidos, pero la violencia política continúa, y solo hace pocas semanas atrás tuvimos nuevamente la muerte de alcaldes de algunos cantones, de algunos municipios en zonas fuertemente afectadas por la minería, por ejemplo, y seguimos teniendo persistentemente, que quizás ya no sale todo el tiempo en las noticias, pero persiste, índices de sicariatos, de muertes violentas, que no se los había tenido en mucho tiempo atrás. Esto a la par con una crisis económica y con una crisis de gobernabilidad en la cual pues nos encontramos en estos momentos. La crisis económica pues es sumamente preocupante porque a la falta de poder adquisitivo de las clases populares se han aumentado las medidas muy antipopulares por parte del presidente, sobre todo la subida del impuesto al valor agregado, el IVA, a 15 puntos, y además se destaca que la migración en el país ha crecido nuevamente comparándose con los niveles de hace 2 décadas atrás, a inicios del 2000, a fines de los 90, 25 años atrás prácticamente, en los cuales la migración a Europa y Estados Unidos fue sumamente grande, ¿no? Cuantitativamente, nuevamente estamos volviendo a tener estos mismos índices. Entonces, la pauperización de las condiciones de vida en el Ecuador son alarmantes y obviamente esto afecta a las clases populares, pero mientras tanto las élites, que lo mencionamos, una narcoburguesía que está trabajando con el narco y enriqueciéndose precisamente gracias a ello, continúa precisamente con sus planes de enriquecimiento vía estas partes irregulares, pero también amenazando sobre todo. Yo estoy en la Amazonía y es una de las regiones más amenazadas por proyectos de índole sobre todo extractiva, mineros, petroleros, hidroeléctricos. Entonces, en los últimos meses, y solo hace pocas semanas atrás, hemos tenido, o hace pocos días incluso, porque hay constantemente este tipo de choques entre el pueblo y el gobierno, hemos tenido casos que también han hecho noticia en el país y en la región, y en el mundo también, de intenciones del gobierno de avanzar con la ampliación de la frontera extractiva en zonas campesinas principalmente para implantar proyectos de minería a gran escala, pero por otro lado la respuesta del pueblo ha sido muy fuerte, a tal punto que se ha generado una confrontación sumamente álgida y una política, por tanto, de criminalización y de militarización de los territorios que ha llevado a enfrentamientos constantes, ¿no?, entre la policía y el pueblo. Entonces, esto es prácticamente cada semana que se van encontrando estos focos de lucha, focos de conflicto en la región andina, en la región amazónica también, que lo estamos viviendo, y el último caso en la región litoral, donde incluso la esposa del presidente tenía intereses sobre una zona de manglar, es decir, de bosque atlántico, en los cuales se pretendía construir
condominios, es decir, un proceso inmobiliario en una zona comunitaria de las comunas ancestrales en la zona del litoral que resisten frente a ella. Entonces, solo son ejemplos muy puntuales de una situación generalizada que estamos viviendo en estos momentos en el Ecuador. No sé si ahí podría ser una primera pausa sobre esto, que es un tema muy, muy extenso, pero para no extenderme tanto tampoco. Certo. Andrés, nós estamos acompanhando aqui, né, na América Latina, mas não somente na América Latina, mas também em outros países do mundo, estão ocorrendo várias lutas importantes, né? Desde a Argentina, aqui mesmo no Brasil, com a greve dos servidores e tudo mais, e também nos Estados Unidos, movimentos pró-Palestina. Você percebe que a situação política no aspecto da luta de classes está mudando, na sua opinião? Bueno, yo diría que se está agudizando, sí, la lucha de clases, ¿no? Yo mencionaba estos dos levantamientos, ¿no? De 2019 y 2022, y precisamente tienen una característica de lucha de clases, es decir, no es solo una reivindicación, digamos, porque el protagonista es el movimiento indígena en estos dos, ¿no? Todo el país, pero el movimiento indígena el que conduce. Entonces, no es solo un levantamiento indígena en el sentido clásico de cómo acá son los levantamientos indígenas, que tiene unas características de reivindicación cultural étnica, sino que precisamente es una lucha por las condiciones económicas materiales. Concretamente 2019 por la subida de los precios de los combustibles y en 2022 también, al punto que el gobierno debe retroceder en estos planes por la fuerte demanda y la fuerte movilización popular que de hecho ha costado la vida de cerca de 20 personas. Entonces, eso hace que la lucha cobre, digamos, esta característica de lucha de clases, ¿no? Ya no solo de una reivindicación gremial o sectorial, sino precisamente la lucha de clases. Y algo importante para reafirmar esto que digo, es el último proceso de consulta popular que acaba de pasar el Ecuador hace solamente unas semanas atrás. El presidente llamó a una consulta popular en la cual planteaba preguntas sobre el tema de seguridad al que me he referido, pero dentro de ello aprovechaba, digamos, esta situación de la crisis de seguridad para plantear dos preguntas que eran sumamente regresivas, ¿no? Para el pueblo ecuatoriano. En primer lugar, el que el Ecuador pueda someterse a un arbitraje internacional para dirimir conflictos entre empresas y Estado en materia extractiva. Es decir, que si una empresa no lograba avanzar con sus planes extractivos, podía someterse al arbitraje internacional para allí resolver los temas. Y por la experiencia propia que ha tenido el país con el caso Chevron Texaco, es un caso que lo ha ganado el país en los tribunales nacionales, pero que en el arbitraje internacional existen fuertes presiones de las corporaciones para favorecer a la empresa. Entonces, el gobierno buscaba el sí, que gane el sí en esta pregunta, y la respuesta del pueblo fue al contrario. Pero otra pregunta que, para responder lo que tú dices, otra pregunta que hacía era el trabajo por horas, es decir, pasar a la modalidad de trabajo por horas, y esto es visto por los sectores de los trabajadores como precisamente una cuestión regresiva en cuanto a los derechos laborales. En estas dos preguntas es interesante que la reacción del pueblo ecuatoriano fue contundente contra los afanes del gobierno, es decir, ganó el no al contrato por horas y no al arbitraje internacional con un 60% de la votación, e incluso en algunas provincias del país la votación fue mucho más alta en algunas otras ítems. Entonces esto implica un elevado nivel de conciencia de clase, porque tú podrías decir, sí, el tema del arbitraje es un tema relacionado con los sectores ambientales, del ecologismo y el movimiento indígena, y se entiende entonces la respuesta que hubo, así como hace unos meses atrás también se votó a favor de proteger una zona protegida muy biodiversa como es el Yasuní. Pero esta pregunta que tiene que ver con el tema laboral sindical no es tan comprendida por el conjunto de la sociedad, y sin embargo el nivel de educación y de conciencia política en lo ambiental, pero también en lo laboral,
por parte del votante, que votó en un 60% y dijo no al contrato por horas, al trabajo por horas, implica o indica que hay una evolución del pensamiento que, para responder a lo que tú decías, desde mi punto de vista al menos, muestra que hay un elevado nivel de conciencia también de clase y que por tanto la lucha de clases se sigue agudizando en el caso del Ecuador y creo que también a nivel del continente. Perfeito. Você falou aí na questão do narco, né? Até falou aí de uma narco-burguesia. Os setores do narco, eles possuem alguma relação, né, com os agentes do Estado? E é possível confiar na suposta segurança que o Estado diz oferecer, né? Ou os trabalhadores têm que dar uma resposta de auto-organização? Sí, hay una respuesta, por supuesto, de los sectores sociales. Quizás esa respuesta, yo podría hablar un poco más desde el movimiento indígena en los territorios, ¿no? Pero justamente la respuesta del campo popular, si se quiere, para aglutinar a todos los sectores sociales, también es lo que hace que esta política del narco no atraviese tampoco a toda la sociedad. Es decir, estamos hablando de una fuerte infiltración que es reconocida por el mismo Estado, de las Fuerzas Armadas y también del sistema de justicia, ¿no? Y del mismo gobierno, sobre todo en el gobierno de Lazo, se implicó a muchos de sus funcionarios e incluso a familiares del presidente vinculados, ¿no es cierto?, a las mafias. En el actual gobierno aparentemente habría una tregua entre ciertos grupos delictivos y eso hay que ver cómo evoluciona. Pero lo que el mismo gobierno ha aceptado es que el narco se ha infiltrado sobre todo en el sistema de justicia, ¿no? Influyendo directamente, comprando a jueces, y por eso hay casos que están abiertos en estos momentos que han implicado a muchos de los sectores políticos del país, de todos los sectores posibles, indicando que el narco está infiltrado. Pero de alguna manera, y obviamente el narco tiene una fuerte presencia en la sociedad, principalmente en los sectores más periféricos, en los sectores más vulnerables, donde incluso ofrece laboralmente posibilidades de ingresos a sobre todo a la juventud que se vincula al narco en modalidad de sicarios, ¿no? Pero esto podría ser incluso mucho mayor si no existiera un bloque organizado, ¿no es cierto?, un sector organizado, en el caso del movimiento indígena a través de un sistema de comunas, comunidades, de pueblos y nacionalidades, en el cual de alguna manera se blindan las organizaciones, los sectores sociales para impedir que el narco también permee a todos estos sectores. No quiero decir con eso que sea totalmente infranqueable, es decir, no está totalmente blindado, por supuesto. El narco es un fenómeno que traspasa cualquier barrera, pero sí hay un mayor nivel de control desde las organizaciones indígenas, desde los territorios, principalmente gracias a la existencia de guardias indígenas, que es decir, son grupos organizados del movimiento indígena que custodian los territorios y que de alguna manera blindan a este escenario tan permeable que va haciendo el proceso del narco en el país. Que, vuelvo y repito, es algo que no es inédito, pero que sí es una situación totalmente inesperada, sorpresiva, preocupante que se ha producido en el país. Así que la respuesta de los sectores, y no solo del movimiento indígena, sino también de los sectores, distintos sectores sociales, en fortalecer un tejido social, un tejido organizativo, hace que de alguna manera la influencia que podría ser mucho mayor por parte de este sistema narcodelictivo prospere, sobre todo en los territorios comunales, ¿no? Sin embargo, al mismo tiempo es una preocupación muy grave porque principalmente en la política, como vuelvo y repito, ha habido un repunte de la violencia política con autoridades de elección popular electas que han sido asesinadas en las últimas semanas y el transcurso de los últimos 2 años. Entonces, esto hace que haya una situación de muchísima inseguridad en el país. Certo. Você falou aí da luta indígena, né? Da luta aí do povo indígena no Equador. Quão importante é essa luta, principalmente para países como Equador, Bolívia? Qual que é o papel central que essa luta cumpre? Sí. La lucha indígena ha sido muy importante en un país como el Ecuador y sobre todo en la región andina donde estamos, donde la
la característica cultural, étnica del pueblo ecuatoriano tiene una matriz indígena sumamente muy fuerte, similar a lo que ocurre en Perú, a lo que ocurre en Bolivia. Entonces, obviamente, el factor de la influencia del movimiento indígena es muy fuerte, ¿no? Yo diría que más allá de una cuestión enunciativa o solamente retórica en torno al tema indígena, en realidad es una cuestión muy de fondo, es decir, la presencia, la influencia, el rol que cubre el movimiento indígena en el Ecuador, sobre todo, es muy decisivo. Es por ello que los últimos procesos de movilización social que hemos vivido, no solo los dos últimos, sino en general, han tenido un fuerte protagonismo la CONAIE, que es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, que, bueno, es una larga historia, ¿no? Tiene cerca de 4 décadas desde su conformación y ha tenido un rol importante en la sociedad, en la vida política del país a lo largo de estas décadas, pero que sobre todo en estos últimos 5 años nuevamente adquiere un carácter muy decisivo el hecho de la presencia de la CONAIE en el Ecuador, ¿no? A tal punto que quienes han estado dirigiendo la CONAIE, es decir, sus presidentes en los últimos años y en el presente, cobran un rol importantísimo en la conducción de la lucha popular. No quiere decir que con esto, que la lucha sea netamente indígena o que la lucha sea de carácter estrictamente étnico, es decir, que se vincule solo a reivindicaciones de ese sector. Al contrario, pese a esta característica importante, ¿no?, que proviene del movimiento indígena, al contrario, la CONAIE ha jugado un rol importante en la conducción del desenlace de estos procesos de movilización. Es decir, los 10 puntos de la CONAIE, los 10 mandatos de la CONAIE que fueron asumidos por el pueblo ecuatoriano en la última movilización de solo hace 2 años atrás, de junio de 2022, dan cuenta de cómo en el imaginario social del ecuatoriano el movimiento indígena cobra un rol de conducción de los procesos de lucha. No se limita, por supuesto, a ello, porque todo el pueblo sale a las calles, es decir, el mestizo, todo el pueblo, ¿no? Sale, pero de alguna manera la CONAIE adquiere esta característica de poder conducir, dilucidar los caminos de la lucha, pero siempre representando los intereses colectivos de los distintos sectores. Entonces, estos 10 puntos que se plantean en junio y que el gobierno es obligado a asumirlos dentro de una agenda de diálogos que duró varios meses hasta finalmente establecer ciertos acuerdos, pero también divergencias, finalmente se convierte en un programa mínimo en el cual el movimiento indígena los plantea con mucha fuerza, pero acoge las distintas aspiraciones, realidades y necesidades en materia, sobre todo económica y social, de los distintos sectores del Ecuador. Entonces, eso es lo que le da esta característica muy importante, ¿no?, al movimiento indígena, principalmente a la CONAIE, en la vida política del país a lo largo de los años, pero también ya en la coyuntura actual en la que estamos viviendo, y ha sido un actor protagónico de los últimos 2 procesos de consulta popular. Recordemos que producto de esta inestabilidad social y de gobernabilidad de la que empecé hablando, los gobiernos han tenido que recurrir a estas consultas como una manera de legitimar su mandato. Y en estas consultas populares, los gobiernos no les ha ido tan bien, ¿no? Es decir, la respuesta en las urnas, en los plebiscitos, han sido contrarias a los afanes del gobierno, ¿no? Por ejemplo, el gobierno anterior de Guillermo Lasso buscaba que se dé paso a la explotación del Parque Nacional Yasuní, a la explotación petrolera del Parque Nacional Yasuní, y el pueblo dijo en un 60% que no, que se proteja el Yasuní. Es decir, le dijo sí a la protección del Yasuní, que es prácticamente un hecho inédito en el mundo, ¿no?, que a través de un plebiscito el pueblo opte por dejar el petróleo bajo tierra. Entonces, nuevamente aquí, el movimiento indígena, la CONAIE, es uno de los actores que movió e impulsó, no el único, por supuesto, pero que impulsó con mucha fuerza, con una vocería muy fuerte, la campaña por sí a proteger el Yasuní. Y en la última consulta de hace pocas semanas atrás, nuevamente la CONAIE es uno de los actores que hizo una vocería muy fuerte para que no se dé paso al contrato por horas y para que no se dé paso al arbitraje internacional. Es decir, que ahí hay una nueva victoria del sector organizado, pero donde el movimiento indígena asume una vocería muy importante, muy destacada. No la única, vuelvo y repito, pero sí una vocería muy fuerte que es muy visible y seguida incluso por la gente no organizada, ¿no? No solo por el bloque del campo popular, los sectores organizados, sino también por la gente de la clase media, la juventud que ve al movimiento indígena como un representante legítimo de muchas de sus aspiraciones. Maravilha.
E Andrés, como que está configurado, né? Quais são os partidos de esquerda e as suas linhas ideológicas, suas matrizes ideológicas no Equador? Bueno, el Ecuador tiene, claro, la división clásica, ¿no es cierto?, entre la izquierda y la derecha, los partidos de la izquierda y la derecha, y el centro, que siempre ha estado ahí, pues, de una manera oportunista, ¿no es cierto?, fluctuando en favor de uno u otros en función de cómo pinta el escenario electoral. Sin embargo, hay una derecha tradicional que históricamente ha sido muy fuerte, quizás no tan fuerte como, por ejemplo, la derecha en Colombia, ¿no?, donde prácticamente toda la vida republicana de Colombia dominó la derecha hasta hace poco con el actual gobierno de Petro. Pero en el Ecuador siempre ha sido muy fuerte la derecha, que ha representado a los sectores oligárquicos, a los sectores pudientes, principalmente vinculados al capital bancario y al capital, al capital empresarial, industrial, y que ha tenido representantes, por ejemplo, en los últimos periodos como Guillermo Lasso, que era un banquero que llegó al poder, ¿no? Pero también, obviamente, ha habido un sector de la izquierda que ha estado presente en gobiernos y, digamos, de la izquierda vinculada ya al progresismo, ¿no? Que incluso el progresismo sus propios ideólogos lo diferencian de la izquierda, ¿no es cierto? Y denominan al progresismo como una tendencia, digamos, dentro de una política de centro-izquierda. Entonces, que también han tenido una participación en las últimas décadas, sobre todo muy destacada, sobre todo a partir de 2017, donde la figura de Correa, sobre todo, emerge, ¿no es cierto?, con mucha fuerza y logra tener una vigencia muy importante con él mismo en el poder, pero también con otras de sus figuras, y es uno de los partidos fuertes de acá. Ahora, dentro de ello, la izquierda, que como nosotros entendemos, ¿no es cierto?, no ha estado en el poder. Es decir, hay este progresismo que es una tendencia que podría decirse de izquierda, pero que también está sujeta a pugnas internas, donde también existen elementos o existen tendencias de la misma derecha ahí presentes que han estado allí influyendo. Entonces resulta un poco ahí ambigua, ¿no es cierto?, la definición que los partidos que han llegado al gobierno han ido teniendo, y por eso es que en los últimos años todos este emergimiento de movimientos, de partidos, ni siquiera del sistema tradicional de partidos, sino de movimientos, de alianzas, han ido creciendo mucho, tratando de separarse de una definición en torno a la derecha, en torno a la izquierda, planteando que ya en el Ecuador no debería hablarse de izquierda y de derecha, sino que se debería ir hacia una cuestión que rebase estas definiciones, que desde mi punto de vista es un error, ¿no es cierto? Pero de alguna manera esta ha sido una estrategia bastante de marketing para distanciarse de estas definiciones y con ello pues prácticamente captar un voto de un electorado que obviamente por los errores propios de la derecha y los errores también que ha cometido la izquierda, se desencantan de estas definiciones y optan por, entre comillas, partidos nuevos, pero que en realidad son simplemente reciclajes de los mismos partidos de la misma derecha, que en una definición más del centro izquierda o centro derecha, de alguna manera son más moderados y pueden lograr tener captar, digamos, esta atención popular. De hecho, el actual presidente, que es un presidente de derecha, de una derecha radicalizada, vende su imagen, ¿no es cierto?, como un joven, que de hecho es un presidente muy joven, como un presidente que en algún momento se llegó a identificar incluso en torno muy, muy cercano a esta tendencia progresista del gobierno de Correa, ¿no? Y incluso estableció alianzas con ellos, pero que luego ya en el momento de asumir el poder, pues demuestra a qué sectores corresponde y a qué sectores representa. Pero en el momento electoral, ¿no? Se distanciaba un poco de estas definiciones y trataba de, sobre todo, convencer a un electorado joven, a un voto joven, que fue el que en ese momento, el año pasado, le dio la victoria, ¿no? Entonces, es un tema muy, muy variable, ¿no? A ratos pierde precisamente el arraigo ideológico y hace que confunde mucho, ¿no es cierto?, a la población, sobre todo en el momento de distanciarse de las claras definiciones entre la izquierda y la derecha y optar por estas variantes que lo único que hacen, pues, es confundir al electorado, ¿no? E Andrés,
Pegando um pouco esse discurso de segurança pública, né, que você coloca, né, contra o narcotráfico, né, que o Estado faz, o quão isso pode ser perigoso, né, para as lutas, né? Porque a gente sabe que nunca o discurso de segurança nunca é, né, para essas questões como, né, no Equador, o narcotráfico, sim, para sempre reprimir a classe trabalhadora, né, no final. Sí, sin lugar a dudas es un tema muy peligroso, es un discurso muy peligroso para los sectores populares, porque precisamente en torno a esta política de combate, ¿no es cierto?, al crimen organizado, de combate al narcotráfico, se ha justificado un montón de acciones e incluso el mismo presidente de la República ha catalogado a los actores sociales, los ha vinculado con el narcotráfico, ¿no? Es decir, ha utilizado este contexto de lucha contra el crimen organizado para dentro de ello incluir a los mismos sectores sociales. Es decir, ha indicado, por ejemplo, que quienes estaban por el no en la consulta, entonces era porque estaban vinculados. Então é isso aí, pessoal. Estamos em. Opa. ¿Sí? Não. Ah, desculpa. Desculpa. Sí, entonces ha sido un tema muy complejo, ¿no? Porque ha sido utilizado políticamente por el gobierno en este momento para perseguir, para criminalizar, para a quien piense diferente, tratar de encasillar y vincularlo al narco. Entonces es absolutamente peligroso, ¿no es cierto?, que una reivindicación de un sector social por tener una posición disidente y contraria a la del gobierno, por ello se lo vincula automáticamente porque está vinculado con los intereses del narco. O sea, eso es completamente loco, pero sin embargo han sido los argumentos que la derecha y el gobierno y el presidente ha utilizado. Entonces, a quienes, por ejemplo, estaban en la campaña por la consulta popular de hace unas semanas, posicionados en el no al tema del arbitraje internacional y al tema del contrato por horas, pues el mismo presidente se encargó de decir que era porque tenían intereses afines a los narcotraficantes. Entonces, imagínense la dificultad de esto. Pero no es solo un tema enunciativo, no es solo discursivo, porque en la práctica, a nombre del combate a la delincuencia organizada, ha habido estos denominados casos de falsos positivos, por darle una denominación, ¿no es cierto?, en lo cual incluso se ha asesinado a jóvenes principalmente que no tenían absolutamente nada de relación con los grupos narcodelictivos, y hay varias denuncias de estos casos, sobre todo en la región de la costa, donde sus familiares han denunciado pues precisamente el abuso por parte de la fuerza pública, que a nombre del combate a la delincuencia pues prácticamente no ha diferenciado entre ellos, y lo que esto conduce finalmente es una política de racialización, una política de discriminación, principalmente a los sectores urbano marginales, a los sectores más empobrecidos, los cuales por supuesto están en un contexto absolutamente adverso, y entonces se les vincula, se les incluye dentro de los grupos narcodelictivos, aunque no tengan nada que ver, bajo este discurso del combate a la delincuencia y del tema de la seguridad. Entonces, realmente es un tema muy delicado, porque, por ejemplo, hace pocas semanas también se criminalizó a campesinos en el subtrópico ecuatoriano y se los sentenció por terrorismo, ¿no? Entonces, nuevamente vemos aquí que va recrudeciendo una política de persecución de la lucha social, de la protesta social, bajo el nombre de lo que sería el combate a la delincuencia organizada. E, Andras, existe alguma discussão, né, no Equador em relação à legalização das drogas? La verdad no, la verdad si bien hay una, digamos, la sociedad se divide también en una sociedad muy progresista, ¿no es cierto?, que por ejemplo una elevada conciencia ambiental que vota por sí al Yasuní, ¿no? Pero al mismo tiempo hay una, digamos, los sectores de la derecha que promueven una política muy conservadora, que tratan precisamente de este tipo de discursos, ¿no es cierto?, este tipo de debates que debería haber, por ejemplo, en torno precisamente a la legalización, no se los dé. Entonces, al mismo tiempo nos encontramos en una polarización muy fuerte de la sociedad ecuatoriana, en la que muchas veces se trata de impedir que debates como estos puedan surgir. Entonces, en realidad, no es un tema que esté ahora, por ejemplo, en el debate público, no digo que con ello no se lo pueda dar, pero que en estos momentos no esté en el debate público, ya que el debate nacional se ha centrado precisamente por parte del gobierno y de sus fuerzas, de cómo implementar acciones
a través de decretos que le contribuyan a combatir el narcotráfico, y por parte de los sectores sociales del campo popular, pues ha sido una constante resistencia para impedir que estas medidas regresivas en términos de derechos y medidas antipopulares prosperen. Entonces, el debate ha estado muy polarizado y muy caliente en estos ámbitos y no ha permitido que surja precisamente un debate que debería abrirse a nivel nacional sobre temas como esos, ¿no? Sim, Andres, né, hoje, né, nessa discussão que a gente, né, está fazendo, qual que é o papel que o imperialismo, né, norte-americano cumpre em países como, né, Equador, Bolívia, né, e até mesmo a Venezuela? Perdón, hubo un sonidito y no alcancé a escuchar la última parte de la pregunta. Ok, vou tentar repetir. Hoje, né, qual que é o papel que o imperialismo norte-americano exerce na América Latina, em especial em países como o Equador, né, a Bolívia, né, a própria Venezuela, né, que, ao meu ver, não rompeu, né, com o imperialismo norte-americano, né? Qual que é o papel que os Estados Unidos exerce nesses países? Sí, sin lugar a duda, yo podría decir claramente que en estos momentos el Ecuador es pues uno de los países al cual la política estadounidense le apunta con mucha atención, ¿no es cierto? A tal punto que la presencia estadounidense a nombre nuevamente del combate al narcotráfico ha sido muy presente en los últimos meses, ¿no? De los embajadores, de los secretarios de Estado, incluso del gobierno estadounidense, que ven obviamente, siempre han visto como su patio trasero a América Latina, y que claro, producto de un revés que han tenido en los últimos años, en el cual de alguna manera han perdido terreno en su influencia que tenían a nivel latinoamericano, con varios gobiernos que no han sido afines a su política, nuevamente ven que en el caso del Ecuador sobre todo, se presenta como un nuevo escenario en el cual un gobierno de derecha les abre las puertas y ha estado muy cercano a ellos, ¿no es cierto? Entonces, la influencia que tienen siempre estará ahí, siempre existirá esta influencia, no porque esté en un gobierno de izquierda dejará de haber influencia, pero en estos momentos el escenario es mucho más favorable para las políticas de este tipo de gobiernos norteamericanos, ¿no es cierto? Entonces, sí hay, pues, por supuesto, en estos momentos la política exterior del Ecuador es sumamente controvertida. Creo que es también de conocimiento público la crisis diplomática que desató el actual gobierno con el gobierno de México por la invasión de la Embajada de México en Quito, por ejemplo. Entonces, esto da muestras claramente de que el actual gobierno tiene una clara inclinación, bueno, prácticamente está cumpliendo con las recetas que le traza los Estados Unidos, y que termine haciendo políticas realmente desfavorables para la misma imagen internacional del país. Esta pues invasión de la embajada pues fue una noticia también de carácter mundial que ha generado un conflicto diplomático sumamente fuerte, que todavía está por verse las consecuencias ya en términos más materiales, económicos que esto pueda generar, pero que habla pues de que es un gobierno que no le interesa mucho ello y que está claramente alineado a las recetas que puedan marcarse desde Norteamérica, y obviamente, por tanto, totalmente distanciado, por ejemplo, de la política en Venezuela, con la misma Colombia, ¿no es cierto? Es decir, es un conflicto de carácter diplomático, sí, pero que ha generado una serie de tensiones, de contradicciones incluso de carácter político, con gobiernos que están claramente identificados en torno a otra tendencia, como es el gobierno de Petro en Colombia, como es el gobierno en Venezuela, es decir, relaciones diplomáticas se han roto no solo con México a raíz del tema de la embajada, sino con Nicaragua, con la misma Bolivia, con Colombia, con Venezuela. Entonces vemos que el Ecuador se va aislando en el escenario regional, producto de que claramente se alinea a una política de derecha y una política norteamericana, y mientras tanto las otras tendencias políticas de los gobiernos de otros países pues marcan una distancia con ello, y el Ecuador termina embarcado, digamos, distanciado, conflictuado y
pues en contraposición com países hermanos, que lamentavelmente não deveria ser assim. Então, acho que é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação do Andrés Tapia. Também quero agradecer a participação da Lena, né, que fez essa ponte, né, com a gente, né? Lena, você está na escuta, escutando? Né? Acho que travou aqui né, o negócio da Lena, mas enfim, né, agradecer a Lena, o Andrés, né, pela ótima conversa, né, vamos estar aqui acompanhando a situação política equatoriana, assim como outros países também, como a Argentina, que a gente vem, que o Mesa de Debates vem fazendo, e passa a bola para o Andrés fazer suas considerações finais. Sí, agradecerles mucho por el espacio. Creo que es importante que bueno, en otras partes y en países tan grandes, ¿no? Como Brasil y en otras regiones se conozca la realidad y la situación que vive un país que es muy pequeño y, digamos, poco influyente, si se quiere, o históricamente poco influyente en el contexto mundial, pero que está pues precisamente atravesado por una conflictividad histórica, pero en el presente sumamente fuerte y que no está descolocada, no está pues para nada por fuera del contexto de las tendencias a nivel del mundo, ¿no? Entonces creo que es importante que esto se lo vaya conociendo, se lo conozca en distintos espacios, pues y siempre muy dispuestos a compartirles un poco las reflexiones que van surgiendo desde el campo popular, sobre todo, ¿no? Que muchas veces va a ser invisibilizado, no va a tener esa vocería a través de los medios, sobre todo del cerco mediático, pero que a través de estos espacios nos permite pues que muchos compañeros y compañeras a nivel de distintos lugares y con la importancia de la tecnología puedan conocer las realidades que estamos viviendo. Así que siempre muy agradecido por ello. Então é isso aí, pessoal. Mais uma vez aqui agradecendo ao Andrés, também agradecendo a Lena. E lembrando sempre aqui de se inscrever no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe, comente aqui as nossas entrevistas, matérias e programas e segue a gente nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, Instagram, TikTok e também no Quai. Então, né, por hoje é só. Um forte abraço a todo mundo e fui!